La Moderna presenta. ¿Qué tipo de delitos? ¿Cómo eran las sentencias? ¿Cómo eran los castigos? Es cierto que la Santa Inquisición aplicaba la pena de muerte. Es cierto que la Iglesia, a través de la Santa Inquisición, le quitó la vida a miles de personas. Esto y más hoy en Ver y Creer. En efecto, hablaremos sobre la Santa Inquisición. Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Ya era momento de tratar este tema. Desde hace tiempo un servidor tenía la idea de desarrollarlo, pero no encontraba a la persona ideal para que nos hablara de este tema, hasta que por ventura de Dios di con Verónica Guadalupe Herrera Rivera. Ella es profesora de italiano, pero además es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada de la Maestría en Historia del Catolicismo de México por la Universidad Pontificia de México. Es especialista en Historia del Arte por la UNAM y actualmente cursa la maestría en Historia del Arte también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Verónica, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Es un grande gusto tenerte aquí, oye, y que nos pongas luz sobre este asunto de la Santa Inquisición, porque me parece que generalmente la idea que muchos tienen es algunos frailes dominicos sobre una pobre mujer desnuda buscando la marca del demonio, ¿no? Y quemándola en hogueras, ¿no? Y quemándola en la hoguera. Algunos hasta piensan que a Santa Juana de Arco la ejecutó en la hoguera la Santa Inquisición, ¿no? ¿Es una de las leyendas negras de la Iglesia? Es una leyenda negra, obviamente basada en hechos reales. Hay cuestiones históricas que están, que nos dicen que sí hubo autos de fe, que sí hubo estas búsquedas inquisitoriales, sí hubo muertos, pero no en este drama hollywoodense de miles y miles de quemados y brujas en la hoguera. Sí, ¿no? Aquí en México se hizo una película con Claudio Brook y creo que Isela Vega y Jorge Luque, y bueno, o sea, y a partir de eso creo que la idea se ha quedado en la mente incluso de los mexicanos de la Santa Inquisición. Y hay museos de la tortura donde la gente va y sale pensando que ese tipo de aparatos se utilizaron aquí en México, cuando es mucho morbo y es el pensar que se ejecutaron a millones de personas, cuando sí hubo muertos, pero no podemos pensar en esas cantidades exorbitantes, ¿no? Sí, y algunos de esos instrumentos supuestamente de tortura son herramientas de dentistas, ¿no? O sí son instrumentos de tortura, pero que no se utilizaron aquí y tampoco en España, ¿no? Y que no usaba la Santa Inquisición. No. Bueno, ¿cuál fue el salto del hecho a la leyenda? O sea, de la historia a la leyenda. Y luego está la leyenda de la historia y la historia de la leyenda, entre la Santa Inquisición, ¿no? ¿Por qué el salto? ¿Cómo se dio? La Inquisición surge en el siglo XII, en la persecución de cátaros y heréticos al sur de Francia. Posteriormente va a llegar a España con los reyes católicos y años después se va a hacer una Inquisición pontificia, ya con una bula papal. En el momento que llega a España, se va a difundir a todos los reinos del Imperio Español. Esta leyenda negra va a surgir sobre todo de esos países protestantes que también por intereses políticos, territoriales, económicos, empiezan a crear y acrecentar estos horrores de la Inquisición para poder dañar a la corona española, debilitar su poder, y una de estas herramientas va a ser la leyenda negra en contra de la Inquisición. Ajá, y supongo debilitar también como tal al tribunal del Santo Oficio o de la Santa Inquisición, que era donde se juzgaban los delitos. Se juzgaban los delitos en contra de la fe, porque tenemos también los tribunales civiles, donde cualquier tipo de delito va a ser también juzgado como robo, asesinato. Lo que hace la Inquisición, y no tenemos que olvidar que también es en reinos católicos, es el mantener esta doctrina en las creencias de los que nos decimos católicos. La Inquisición no va a juzgar a nadie que no esté bautizado, y eso es algo que también tenemos que hacer énfasis. ¿Nunca la Santa Inquisición juzgó a un judío? Va a juzgar a los judíos que se habían convertido al cristianismo.
Ajá. Tenemos que recordar que España, la península ibérica, va a estar ocupada también por musulmanes en el sur de España, y que aquellos musulmanes, bueno, en la zona de Andalucía y toda esta parte del sur, van a ser expulsados en 1492, que es un año crucial para la historia de España. Sí, y de México. Y de México. Y también en ese mismo año se van a expulsar a los judíos, pero a los judíos se les va a dar esta concesión de que si se bautizan y se convierten al cristianismo, pueden permanecer en territorios españoles. Muchos judíos van a optar por esta opción también por una cuestión de interés. No podemos pensar que van a convertirse así por obra y gracia de inmediato, pero muchos sí van a permanecer aquí, y vamos a tener los que se llaman los judíos conversos, o ya después nada más llamados conversos. Pero estos judíos no dejaban de hacer también sus prácticas de la ley de Moisés, y muchos también se les van a conocer como criptojudíos, aquellos judíos convertidos que van a seguir practicando sus ritos, pero en la clandestinidad. A estos son a los que juzga la Inquisición. O sea, encriptados, ¿no? Encriptados. Disfrazados de cristianos, reciben el bautismo que no les interesa, pero continúan con sus prácticas. Solo entonces a judíos bautizados se les procesaba en la Santa Inquisición. A los que no, bueno, estaban expulsados. Ajá. Muchos van a huir también a Portugal, donde años después también los van a expulsar, y de estos judíos son los que posteriormente llegarán a América. Ajá. Bueno, mire usted, gracias a Verónica Herrera tuvimos acceso a información y elaboramos alguna nota para usted, algunas notas que le presentaremos en este programa. Una de ellas, los orígenes de la Santa Inquisición. Mire. Los orígenes de la Santa Inquisición datan del siglo XII, cuando el Papa Lucio III promulgó la bula Ad Abondendam, creando la Inquisición episcopal con el fin de combatir la herejía albigense en el sur de Francia. Medio siglo después, el Papa Gregorio IX instauró la Inquisición pontificia mediante la bula Excommunicamus. La Inquisición fue introducida a España por los reyes católicos Isabel y Fernando, quienes buscaban la unificación religiosa de los reinos peninsulares. Grandes ciudades como Barcelona, Sevilla y Valladolid tenían población judía, mientras que el sur de España estaba ocupado por musulmanes. Además del interés religioso, razones políticas y también económicas acompañaron el deseo de contar con una Inquisición española. Cuando los herejes eran acusados, se les despojaba de sus cargos y se les incautaba los bienes. Sin embargo, el principal objetivo de la Inquisición era el de lograr la reconciliación de los herejes. Así, tras la conquista de Granada y la expulsión de los judíos en 1492, muchos pobladores optaron por la conversión, quizás solo por conveniencia o por convicción, lo que dio origen a los llamados judíos conversos. Tras la Reforma protestante, se procuró mantener alejadas las versiones vernáculas de la Biblia que pudieran caer en herejía, por lo que se reforzó la censura de libros. Se publicaron índices de libros prohibidos durante los siglos XVI y XVII, escritos en los que se encontraban textos que por su contenido herético eran susceptibles de herejía, aunque en varios casos se permitía su difusión, siempre y cuando fuesen rectificados. Ya ve usted, entonces comienza la Santa Inquisición buscando herejías. En Europa, mayormente en España, ¿no? ¿O estuvo en algunos otros países? Estuvo en otros países, en Francia, en Inglaterra, en Portugal. Llegó también a Italia, en la zona que era del Imperio Español, en Sicilia, pero digamos que la gran difusión de la Santa Inquisición y de preservar la fe va a ser en el Imperio Español. En España. Bueno, y luego de España llega a América. Llega a América. Y en América, bueno, la Nueva España, ¿no? México, Cuba. Llega en Nueva España, que va a ser sur de Estados Unidos, va a llegar Centroamérica y Filipinas, lo que era la Inquisición mexicana. Pero en los otros reinos de España que están en Sudamérica también va a estar la Inquisición presente.
¿En Portugal hubo Inquisición? En Portugal. Bueno, esta palabra, Verónica, Inquisición, que solo con decirla provoca cierto malestar, Sí. ¿qué significa? Inquisición significa buscar. El inquisidor es el que busca. Y esa búsqueda va a ser a través de la confesión del hereje, del delito, y que lo que busca es reconciliar a este pecador para que vuelva a la fe cristiana. Generalmente se piensa que una vez que estabas en la Santa Inquisición lo que seguía era la hoguera. Sí, ¿no? muchos pensaban eso. Pero, a ver, solamente se juzgaban herejías. Ningún otro tipo de delito, por ejemplo, robos, adulterios, homicidios. Delito en contra de la fe. Vamos a tener herejías, que va a ser aquella conducta contraria a la fe y al dogma. Tenemos blasfemias, que van a ser irrupciones o ideas contrarias o groseras a la fe. Y vamos a tener también, ya me perdí otra vez, es la herejía, la blasfemia. Y actos de inmoralidad, ¿no? Pública, ¿no? No. No, bueno, dejámoslo en herejías y blasfemias. Sí. Entonces, en la Santa Inquisición no se juzgaban homicidios ni robos, no, solamente asuntos relacionados con la fe. Adulterio en el sentido de bigamia. ¿Por qué? Porque hay un sacramento de por medio. Ahí sí, porque estás irrumpiendo en contra del sacramento del matrimonio. O sea, alguien que se casó 2 veces. Ajá. Y que era muy usual porque no existía esta comunicación inmediata en lo que tú sabías que aquel que había ido a la guerra había muerto. Entonces, si no aparecía, si no se sabía que había muerto, pues se volvían a casar y tiempo después se enteraban que en realidad estaban casados 2 veces. Y que en los viajes también, en los viajes transatlánticos, muchos españoles que viajaban a América dejaban a la esposa, claro, pasaban los años y encontraban aquí a alguien más y se casaban. Se casaban aquí. Sin que la segunda supiera de la primera o la primera de la segunda. Y entonces en la Santa Inquisición se revisaba el caso, en un juicio para revisar. Si lo pensamos bien, el asunto no es muy distinto hoy. Divorciados vueltos a casar, ¿no pasan acaso por el tribunal eclesiástico para revisar su situación precisamente y buscar si hay nulidad en ese matrimonio, si es nulo o si es auténtico? Y se emite una declaratoria de nulidad o de confirmación, ¿no? Sí, es lo que en aquel momento la Inquisición buscaba. Y también es muy importante aclarar que la Inquisición no es que esté en toda la sociedad inspeccionando. Muchas veces se les exhorta a los mismos feligreses a que denuncien algún tipo de delito en contra de la fe. Entonces, son aquellos feligreses que son los vecinos, los papás, los hermanos, los hijos, que van a denunciar al familiar o al conocido ante la Inquisición. Para que se reconcilie. Para que se reconcilie. No, para que lo maten. Exactamente. Para que lo llamen y o sea, digan, lo primero que buscan es la salvación del alma. Voy a hacer una pausa, Verito. Pero te dejo aquí una pregunta de una vez. ¿Cómo eran los juicios? ¿Cuáles eran las sentencias? ¿Cuáles eran los castigos? Y háblanos también de la tortura, porque es un hecho que había tortura, ¿no? Antes dejo una breve reflexión. Nunca es debido, adecuado, revisar o juzgar acontecimientos del pasado con criterios del presente. Siempre que se habla de la historia del pasado, uno tiene que ubicarse en el entorno, en el momento, en la cultura, en las costumbres de aquel entonces, incluso de aquellos pueblos. Y esto es un esfuerzo que uno tiene que hacer para revisar el caso de la Santa Inquisición. Una pausa, regresamos con los procesos, la estructura, los juicios, los castigos, la tortura, incluso la pena de muerte por la Santa Inquisición.
por la mañana. Desayunar una sonrisa es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Peregrinación de fe y espiritualidad por Italia, Francia y Tierra Santa en el marco del jubileo por los 800 años de la devoción a Nuestra Señora de la Merced. Iniciamos en el Vaticano con el Papa Francisco en la audiencia por los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced para recibir la bendición apostólica y la indulgencia plenaria. Visitaremos las 4 basílicas papales y recorreremos la Ciudad Eterna. De Roma a los santuarios del sur de Italia, la Abadía de San Benito en Monte Cassino, el Santuario del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, la gruta donde se apareció el Arcángel San Miguel en Monte Gárgano, el milagro eucarístico del Lanciano y los sepulcros de los apóstoles San Mateo y Santo Tomás. En Tierra Santa, los precisos lugares de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En la Basílica de Nazaret, el anuncio del ángel a la Virgen María y la casa de San José. En Belén, la gruta de la Natividad. En el río Jordán, la renovación de nuestras promesas bautismales. En Jerusalén, el cenáculo, el huerto de los olivos, el Vía Crucis, el Santo Sepulcro y la Basílica de la Resurrección. Además, navegaremos por el mar de Galilea. El grupo lleva expertos en historia, cultura y arte, accesos asegurados a cada lugar y la compañía de un sacerdote católico. Incluye transportes aéreos, marítimos y terrestres, hospedaje en hoteles de lujo, alimentos e impuestos. Descuento para adultos mayores. Asegure su lugar cuanto antes para salir en enero de 2018. Informes al 4980 86 41 y 5207 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.